un poquito acerca de esquizofrenia para que vayamos entendiéndonos, porque hay personas que muchas veces dicen yo curo en esquizofrenia y he visto muchos de las personas que son algunos amigos, algunos otros compañeros, otros no los conozco, pero de repente hablan de que han curado una esquizofrenia y nos vamos a dar cuenta de que muchas de las cosas realmente no son esquizofrenia. Algunas son trastornos esquizoides, otros son debidos a drogas, otros son debidos a alguna otra cosa que son transitorios y pues obviamente que si yo les doy varias sesiones de hipnosis durante el transcurso de 6 meses, probablemente la agarren el transcurso en el que se está quitando el problema y pues ya no es lo que se decía que era una esquizofrenia. Y bueno, vamos a ver qué realmente es una esquizofrenia, qué cosas son las que abarca y en relación a la esquizofrenia y la psicosis, ¿qué diferencia hay entre esquizofrenia y la psicosis? Porque a veces también la gente habla sobre todo de psicótico y habla, eres un psicótico o tienes psicosis o tienes mirada de psicótico, pero realmente a veces no sabemos de lo que se trata. A veces a psicótico lo tratan como un loco. Otras veces lo tratan como una mirada de un asesino. No siempre las psicosis son causa de un asesinato, tampoco son causados por una locura o por lo que se le llama locura. Antes lo que se llamaba locura, ahora ya no se le llama locura, son trastornos psiquiátricos de este tipo. Entonces, bueno, vamos a ver qué son las psicosis. La psicosis, como dice aquí, es un grupo de trastornos, o sea, no es una enfermedad, sino es un grupo de enfermedades psiquiátricas en donde la característica de todas ellas es la pérdida del contacto con la realidad, o sea, se evaden de la realidad. Y partiendo desde este punto vamos a ir abarcando todo lo que es la hipnosis, precisamente, que es el medio del asunto. Antes se pensaba que todos los trastornos psicóticos no deberían de ser tratados porque podrían desencadenar en un brote psicótico agudo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si estabas empezando a tratar un paciente con una psicosis de cualquiera de las variedades o esquizofrenia, el paciente cuando le estabas metiendo en trance, entonces se volvía como muy agitado, empezaba a gritar, a golpear, a alterarse, y entonces suspendieron las terapias de hipnosis para las personas con esquizofrenia y especialmente en esta esquizofrenia, en todos los trastornos psicóticos. Pero por eso precisamente se habla de la pérdida del contacto con la realidad. ¿Por qué estamos hablando y por qué me detengo en este punto de la pérdida del contacto con la realidad? Porque si ustedes se dan cuenta, en los padecimientos, más bien en las terapias o en los shows que se hacen en espectáculo, pues se ve este proceso que en la hipnosis no es patológico, pero que se considera como una de las características que son casi iguales o iguales, tal vez, que la hipnosis. Una persona que está en un trance normalmente se disocia y pierde el contacto también con la realidad. Al disociarse, está viviendo en un mundo alterno, o sea, viviendo en una realidad alterna. Y como esta es la principal característica de la psicosis, entonces se dice que nosotros en estado de trance, nosotros podemos producir un estado psicótico, pero controlado. Un estado de una psicosis donde se pierde el contacto con la realidad a través del proceso que se llama disociación. Entonces, bueno, partiendo de ese punto, hay una teoría que se llama teoría del doble vínculo. Esta teoría del doble vínculo habla precisamente de que hay muchas cosas muy semejantes dentro de los trastornos psicóticos, pero en especial de la esquizofrenia, que se asemejan a un proceso o una terapia hipnótica, o un show o un espectáculo hipnótico. Entonces, bueno, dentro de toda esta es el pérdida de contacto con la realidad, que nosotros buscamos siempre disociar al paciente lo más que se pueda para poder realizar el proceso lo más profundo posible. Entonces, cuando nosotros estamos disociando a un paciente, estamos propiciando que las ondas cerebrales se hagan más lentas hasta llegar a una lentitud tal en la que se pierde realmente el contacto con la realidad. Entonces, en esta pérdida del contacto con la realidad, pues lo habitual es que la persona que está en este estado de esquizofrenia pierda el contacto con la realidad y no reconozca o tenga dificultades para reconocer lo que es y no es real de lo que está viendo. Tiene una percepción dentro de su cabeza, o sea, está viendo con dentro de su cabeza. Qué es ver dentro de su cabeza?
Por lo mismo que nosotros hacemos cuando nosotros hacemos visualizar una persona. Cuando nosotros ponemos a visualizar una persona, creamos un mundo dentro de la cabeza. Entonces, el momento en el que se pierde el concepto de la realidad de esas personas con esquizofrenia, pues es el momento en el que están haciendo el show. Se meten tanto en su papel haciendo el show que pierden el contacto real con nuestra realidad como tal, como nosotros la conocemos. Entonces, esta dificultad para reconocer lo que es real y lo que no es real. Inclusive nosotros lo podemos ver en una parte de la hipnosis que se llaman abreacciones. Y las abreacciones, la persona abre los ojos y ve todo como si estuviera dentro de ese mundo que está viviendo en el proceso hipnótico. E incluso puede llegar a correr o puede llegar a gritar y pegarle a alguna persona o pegar algún objeto que está alrededor de nosotros, simulando que es una persona, simulando que es un animal o lo que sea. Está viviendo su propia realidad, pero no distingue aun cuando tenga los ojos abiertos. Y este es precisamente el proceso a través del cual nosotros intentamos explicar esta parte con la teoría del doble vínculo. La teoría del doble vínculo no es mía, no es autoría mía, es de una persona que tiene varios años que la inventó más o menos como en el siglo pasado. De hecho, fue como alrededor de los 90 70 entre los 70 y los 90 estuvo muy de moda este tipo de teoría del doble vínculo para poder nosotros hacer una similitud semiológica, una similitud de síntomas que tiene una persona con los síntomas que tiene un paciente con esquizofrenia. Entonces, bueno, dentro de esta pérdida de la realidad, ya tenemos una pérdida de realidad. A veces no reconoce lo que es real y lo que es verdadero de lo que está alrededor de nosotros, altera el pensamiento, tiene falsas creencias o percepciones de lo que sucede o de quién es. Incluso puede llegar a pensar que es otra persona. Y esto lo vemos frecuentemente cuando nosotros, si alguien de ustedes ha sido médico, psicólogo o es psiquiatra o es neurólogo de cualquiera de las especialidades de la medicina, cuando pasamos por la especialidad de psiquiatría y nos vamos a un psiquiátrico, observamos a personas que se dicen ser otra personaje diferente. Incluso hay muchas personas que se dicen ser Cristo, otras personas que son un plomero, otras personas que son Napoleón, otras que son un astronauta, etcétera. Muchas formas diferentes de percibir que esta persona pierde incluso el sentido de quién es. Todo esto está relacionado con un proceso que se llama delirios, que ahorita vamos a ver qué cosa es el delirio. Ver, escuchar cosas que no existen, como las alucinaciones. Entonces tenemos delirios, tenemos alucinaciones y pérdida del contacto con la realidad. Se presenta en 1,000 de cada 100,000 personas en un lugar, por lugar. Entonces, más o menos viene siendo alrededor del 0,1% de las personas que estamos viendo aquí, ¿no? 100,000, de 100,000 son el 1%, perdón, de las personas que están viviendo en una región. Entonces, todo esto está relacionado con un proceso, un grupo de enfermedades que se llaman psicosis. Y este grupo de enfermedades que se llaman psicosis, las más frecuentes, las más conocidas, son la paranoia, la esquizofrenia, la intoxicación por drogas y el trastorno bipolar. Hay varias más que vamos a ver en un momento, pero estas son las que se conocen más comúnmente, ¿sí? Muchas personas han tenido a lo mejor algún conocido que de repente empieza a decir que alguien lo está persiguiendo, que alguien lo está siguiendo, que en la tele llegan mensajes y o van a venir los extraterrestres, etcétera. Muchas personas de este tipo están constituidas por un proceso que se llama paranoia. La esquizofrenia tiene otro contexto a través de todas estas enfermedades, pero está contextuada dentro del tiempo y de la biología. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que bueno, tiene una causa biológica o una causa física. Y esta causa biológica o causa física, pues está contextuada dentro del proceso de la esquizofrenia y también tiene una razón de tiempo. ¿Qué es una razón de tiempo? Tiene que tener mínimo 6 meses para que se establezca una esquizofrenia, el diagnóstico de una esquizofrenia. Entonces, por definición, si una persona tiene un proceso menos de 6 meses, pues ya no es una esquizofrenia. Y va a haber procesos que tengan menos de 6 meses,
o por ejemplo que tengan una intoxicación por drogas y de repente, por ejemplo, alguna persona por ahí me dijo, no, es que acabo de curar una esquizofrenia, no sé qué. Yo digo, sí, y, ¿cómo? A ver, platícame cómo está el show. Ah, pues es que era una persona como de unos 40 años y que de repente, pues, pues se aventó un carrufo de marihuana y pues empezó a alucinar bien gacho y ya no se le quitaban las alucinaciones. Me lo llevaron a mí, le di una terapia de hipnosis y después de 2 o 3 terapias salió la persona y se le quitaron todas las alucinaciones. A veces piensan que solamente alucinaciones es esquizofrenia y no. A veces se piensa que delirios es esquizofrenia y no. Una sola cosa, un solo síntoma de este no hace un diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, esta persona estaba intoxicada por drogas, tenía esas ideas delirantes, tenía esas paranoias, tenía esas alucinaciones y bueno, pues la persona pensó que era esquizofrenia y erróneamente etiquetó a esa persona con esquizofrenia cuando esa persona se iba a quitar de todos modos el padecimiento. Se le iba a quitar la enfermedad, se le iba a quitar la intoxicación por drogas y conforme fuera eliminando la droga, pues se iba a quitar el problema. Se la llevaron en el proceso donde empieza el problema. Cuando le comenté, oye, pero pues este proceso es por drogas. No, 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 es que ya tenía 8 días que se le había quitado, ya había fumado el carrufo de marihuana. ¿Y cuántos había fumado? No, pues es que se empezó a utilizar estos famosos panqués que tienen marihuana. Sí, se comió como 3 o 4 panqués y luego se fumó unos carrujos de marihuana y luego empezó a hacer su relajo en la fiesta. Así, ¿y qué pasó después? No, pues me la llevaron como a los 5 días más o menos y después de una sesión empezó a mejorar, luego otra sesión, a los 3 días empezó a mejorar y a los 3 días más le dio una tercera sesión y luego empezó a mejorar. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues se fue acabando el efecto de la marihuana, nada más. Un efecto de una marihuana dura alrededor de 8 días en el cuerpo, pero eso es lo que no entiende. Las personas no entienden de esto. El efecto de la marihuana, precisamente porque se anida en las partes que nosotros tenemos de grasita, entre más gordita es una persona, más contiene la cantidad de marihuana en su cuerpo. En el cerebro, nosotros tenemos grasas y esta grasita también se queda perdón, esta marihuana también se queda en esa grasita del cerebro. Por eso, entonces, la duración de esta marihuana dentro del cuerpo puede durar 8 días aproximadamente o te puede prolongar un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Le da la terapia a los 5 o 7 días, le da la segunda terapia a los 8 días, cuando empieza a bajar la dosis de la marihuana en el cuerpo, la empieza a eliminar por la orina y pues dentro de la tercera sesión pues se quita el problema. Entonces, pues a veces pensamos en esas cuestiones cuando desconocemos y nos ponemos alegres y está bien que se ponga alegre, pero la cuestión es que realmente no era una esquizofrenia. Entonces nosotros en esta cuestión nosotros tratamos de ver precisamente que se trate con una persona que sea psiquiatra. Lo primero que busco yo cuando veo a una persona con esquizofrenia es que esté tratada con un psiquiatra, que esté medicada primero con un psiquiatra para poder tratarla. ¿Se puede tratar una persona sin medicar? Sí, se puede hacer. ¿Va a pasar algo? No, no va a pasar absolutamente nada. En todos los pacientes que tengo tratados por esquizofrenia, que son alrededor de 1,000 pacientes con esquizofrenia, nunca ha sucedido un solo brote psicótico agudo. ¿Por qué? Porque hay que buscar precisamente cómo meterse en el mundo del paciente, no que el mundo del paciente se meta en uno, sino uno meterse dentro de ese mundo del paciente. Entonces, bueno, dentro de estos trastornos que son psicóticos, los más comunes, el común denominador es la ruptura de la realidad. Entonces, la primera es que se pierde el contacto con la realidad. Tiene ideas delirantes que se llaman delirios, que son persecutorios, conspirativos, alucinaciones, etcétera. Todas esas alucinaciones pueden ser visuales, auditivas o kinestésicas. ¿Qué son visuales? Que las cosas que nosotros vemos enfrente empiezan a tomar vida, ¿sí? Una alucinación y una ilusión son diferentes. Una ilusión es, yo tengo un objeto enfrente que es real y ese objeto toma otra forma diferente, pero el objeto es real. Entonces comienza a deformarse y eso se llama ilusión. La alucinación es, yo no tengo ningún objeto enfrente o tengo varios objetos enfrente, pero se aparece uno adicional, uno que es y no debe de estar ahí, pero no partió de un objeto que ya estaba ahí, sino ese objeto empezó a meterse en ese lugar completo.
Es una entidad completa que no debería de estar ahí. Entidad llamémosla de cualquier cosa. Puede ser un perro, puede ser un animal, puede ser un mosco, puede ser una maceta, cualquier cosa que no esté dentro del contexto del que nosotros estamos viendo como real. Entonces pueden ser visuales, pueden ser auditivas, pueden ser voces que estén diciéndole a una persona que pueden provenir de uno mismo o del exterior. Y kinestésica pueden ser sensibilidades. Alguien me tocó, me están empujando, me están apachurrando, me están provocando dolores de cabeza. Todos son kinestésicas también. Entonces, esto es lo que es el proceso de la psicosis. El proceso de la psicosis, muchos padecimientos enfocados dentro del mismo grupo que tienen ruptura de la realidad e ideas delirantes. Esas son las características más importantes. Las alucinaciones son alucinaciones de percepción, pueden ser de olor también, olores que, ay, es que olí el perfume de mi abuelita que se acaba de morir. Son alucinaciones, pero no son alucinaciones que son patológicas. Pueden surgir esas alucinaciones de dolor si son no repetitivas o son o no causan un problema dentro de la familia. Sí, pueden, ay, el olor de mi abuelita, pues se puede recordar el olor de la abuelita, nada más. No pasa absolutamente nada. Pueden ser alucinaciones de sonido por algún zumbido, por alguna ladrido de un perro, por el timbre de una casa, etcétera. Entonces, todas esas pueden ser alucinaciones auditivas. Esas alucinaciones auditivas pueden no ser problemáticas si son aisladas. Pero, ¿qué pasa si empiezan a provocar en forma constante y alterar la familia? Todas las que son de olor, todas las que son de sonido, todas las que son de visión que no corresponden con el estímulo físico externo y que son constantes y que interfieren con la vida de la persona o con la vida de las personas que están alrededor del paciente, eso es lo que ya transforma en enfermedad. Todas ellas se dice que son creadas por la mente. Yo tengo realmente muchas cuestiones que me hacen pensar que no es así. Sí, algunas son creadas por la mente, sí, algunas son creadas por tumores, sí, algunas son creadas por algunas otras cosas que vamos a ver más adelante y que nos van a justificar el que no todas no solamente son creadas por la mente. Las alucinaciones pueden ser creadas por ejemplo, alguna alteración bioquímica producida por una epilepsia del lóbulo temporal, pueden ser provocadas por un tumor de alguna parte del cerebro, pueden ser provocadas por una baja de sal en el cuerpo, no come mucha sal la persona y empieza a ver esas alucinaciones. Entonces, esas alucinaciones pueden ser provocadas por algo, no solamente creadas por la mente, pero vamos a ver muchas más todavía, muchas más cosas porque el día de mañana tenemos la plática del chamanismo y en el chamanismo, en la hipnosis chamánica precisamente que yo ideé creé esa parte de la hipnosis chamánica basada en que precisamente nosotros cuando entramos en un estado de trance, nosotros vemos esa otra realidad. Y si nosotros nos metemos en el estado de trance como un proceso chamánico, a través de un proceso chamánico, nosotros podemos ver incluso a las entidades o demonios, fantasmas, lo que quieran, que están relacionados con la persona que tenemos enfrente y que puede estar provocándole las cosas que escucha la persona. ¿Por qué pienso que esa parte es real? Yo pienso que es real, ¿sí? Ustedes podrán pensar lo que ustedes quieran. Habrá personas muy científicas, otras personas que crean lo que estoy diciendo, otras personas que lo duden, pero cada quien se tiene que formar su propia idea. Yo lo que trato es darle las bases para decirles por qué yo creo y por qué yo hago las cosas que hago y darles una razón, un razonamiento lógico. Y vamos a ver el día de mañana todo lo que es las posesiones y el chamanismo para que se den cuenta de que existe para mí y para muchas gentes que estamos inmersas dentro de esto un mundo espiritual aparte, un mundo espiritual en el que estamos viviendo paralelamente y que parte de esos personajes que están en ese mundo espiritual, a través de voces, están dándonos mensajes en los oídos. De esto les comento, tuve hace unos años, tiene como 8 años más o menos, que atendía a una niña que estaba perdiendo el oído.
Ya estaba muy deteriorado el oído, el otorrino, el audiólogo, todas las personas que dijeron, esta niña ya no tiene remedio, esta niña va a ir perdiendo el oído poco a poco hasta que lo pierda completamente. Entonces, ella nunca va a poder ver televisión, ella nunca va a poder ver internet, ella nunca va a hablar por teléfono. Entonces, por favor, conserven el oído. Y bueno, empezaron a ir, espantada la mamá, llegó conmigo. Y me dice, doctor, ¿le puedo hacer una sesión de hipnosis? Empezamos con una sesión, la presenció la mamá y hubo una mejoría ligera. Después, en la siguiente sesión, entró el papá, quería ver qué es lo que estábamos haciendo y me pidió permiso para grabar la sesión. Durante la sesión, estábamos solamente el papá, la niña y yo. Y estábamos en un tercer piso, donde ese tercer piso estaba completamente vacío. Era un tercer piso de un hospital donde no había absolutamente nadie, absolutamente nadie. En el piso de abajo sí había solamente una secretaria y una persona que era psicóloga. Entonces estaba abajo dando de terapias. Entonces nosotros estábamos en el piso donde no había absolutamente nadie. Bueno, para acabarla pronto, cuando empecé a hacer la sesión, empecé a darle la sesión y me costó un poquito de trabajo, raro en niños, pero me costó un poquito de trabajo meterla en un trance. Después del trance empecé a sacarla y la mamá, cuando se fueron todos ellos, se fueron a su casa. La mamá me dice, oiga, ¿sabe qué? Es que mi hija, no voy a omitir el nombre, mi hija, empezó a escuchar mucho mejor. Ahora creo que ya escucha casi, casi bien. Y le dije, bueno, vamos a hacer otra sesión para que pues se haga esto de una mejor manera, que esté completamente bien y le vamos a hacer una sesión para que la escuche todos los días y esté forma constante, aumentando su audición hasta que aumente su audición y la mantenga siempre. Sí, claro que sí. Un día después de que dije esto con la mamá, habla el papá espantado y me manda un mensaje y me dice, doctor, ¿sabe qué? Necesito que escuche por favor este audio. ¿Se acuerda que estuve grabando a mi hija? Le digo, sí. Bueno, pues escuche este audio. Dice, yo me espanté mucho y me puso el audio. Me puso el audio y había una mujer adulta, no estábamos nadie adultos adentro, que cuando yo estaba diciéndole, relájate, respira, ella le decía, no le hagas caso, no le hagas caso, no le hagas caso. Pero se escucha varias veces que le dice no le hagas caso y le dice muy fuerte en el oído de la niña. Entonces, por esa razón y porque la niña, cuando hicimos el proceso de ese ser que estaba escuchando o que estaba diciéndole cosas en el oído, cuando hicimos el proceso de ese ser, se quitó el problema de la audición. Yo pienso, si ya pasó por audiólogos, si ya pasó por neuroaudiólogos, si pasó por otorrinos, especialistas solamente, otólogos, que le valoraron incluso la posibilidad de una cirugía para el oído y no le encontraron absolutamente nada y dijeron que este tipo de padecimiento no iba a mejorar, ¿por qué mejora con una hipnosis? Entonces, si ustedes piensan que esto puede no ser de una parte espiritual, está bien. Lo que yo digo es, si una persona pensamos que la espiritualidad no puede quitarla y de repente otra persona viene y le quita la parte espiritual y mejora, entonces esta persona a la que no le hiciste esa parte espiritual no tiene el beneficio de la curación. Esta otra sí, como quiera que sea. Podrás decir que son efectos placebos, pero sin embargo, yo pienso que sí, esta tiene su razón y vamos a ver por qué pienso que tiene su razón el día de mañana. Entonces, las alucinaciones se dice que son creadas por la mente y el único que las ve, las escucha, las huele, las siente, es el que sufre la alucinación. Bueno, vamos a ver los tipos de psicosis. Vamos a ver más tipos de psicosis que las que les puse aquí. Existen psicosis por tóxicos. Tóxicos relacionados con tabaco, con alcohol, con drogas, incluso con café o con algún tipo de medicamento que toma la persona y puede llegar a producir una toxicidad o una alteración del cerebro mediante cierto tipo de químicos que se les llama tóxicos. Y entonces pueden ser relacionados con alcohol, con drogas o incluso con la abstinencia después del consumo prolongado de alguna droga, de alcohol, etcétera.
se producen ese tipo de psicosis que está relacionada con alucinaciones, con delirios, con pérdida de la realidad, con ansiedad, con trastornos explosivos, etcétera, que está relacionada precisamente con el antecedente de haber ingerido tipos de drogas, de alimentos, inclusive alimentos, algunos tipos de alimentos que están relacionados con este tipo de psicosis, o con alcohol, tabaco o medicamentos. Entonces, estas normalmente desaparecen cuando desaparece el efecto de la droga. Y aquí va esa parte que les comentaba del efecto de la marihuana, que se fumó el carrujo de la marihuana dura 8 días, a los 8 días empieza a liberarse el efecto, lo orina y entonces a los 2 semanas o una semana y media, pues ya se está pasando el efecto y se quitan los efectos de esa aparente esquizofrenia o de esa aparente psicosis. Entonces, a veces se resuelven rápido cuando desaparece el efecto de la droga, otros pueden persistir a pesar de suspender el consumo. ¿Por qué persisten esos otros? Estos otros pueden llegar a persistir mucho tiempo porque la persona tenga un problema del hígado que no pueda eliminarlo fácilmente, porque tenga problemas renales que le impidan eliminarlo por la vía urinaria, porque sean muy gorditos, por ejemplo, y como esta persona que era gordita y algunas otras personas que son muy gorditas que empiezan a comer mucho esos bollos o esos pastelillos de marihuana y empiezan a comer muchos pastelillos de marihuana y después se empiezan a fumar la marihuana. Y se empiezan a meter mucha dosis de la marihuana. Y estas personas, entre más gorditos, más lugar tienen donde se deposite esa marihuana, ese tetrahidrocannabinol se llama el activo. Y cuando vemos que ese activo se presenta ahí, pues entonces en ese momento podemos empezar a ver que esa parte de la marihuana pues se puede quedar mucho más tiempo, no solamente dura 8 días, puede durar más tiempo dentro del cuerpo por esa cantidad de grasa que tiene la persona. Puede haber muchas razones por las cuales se quede más tiempo, sí hay más todavía, pero no es cuestión de estarlos atiborrando de información. Hay muchas razones por las cuales los tóxicos pueden persistir en el cuerpo. Existe otra forma que es la psicosis reactiva breve. La psicosis reactiva breve está relacionado con síntomas que son de todo este grupo de enfermedades que se llaman psicóticas. Son súbitos, el proceso es súbito y tiene respuesta a un proceso que es por mucha tensión. Una persona que está trabajando y de repente le meten tensión, le meten más tensión, se pelean por allá, se pelean en su casa y empieza a tener un acúmulo de muchos factores que producen demasiada tensión y esto provoca un problema que puede ser causado por un detonante. Ya tiene toda la serie de tensiones y de repente, por ejemplo, se muere un ser querido y viene el detonante y empieza a tener esa psicosis que se llama psicosis reactiva breve. Estos síntomas pueden ser muy escandalosos, pueden ser muy intensos. Escandalosos me refiero a que pueden ser muy aparatosos y la recuperación también se realiza en días, aún a veces sin medicamentos. A veces sí hay necesidad de apoyarlos con medicamentos, a veces sin medicamentos se recuperan en días. Entonces, bueno, puede ser relacionado con algún tipo de padecimientos o, perdón, algún tipo de tensiones que sean acumuladas durante un periodo de tiempo breve y entonces el padecimiento se presenta por un disparador. Puede ser un disparador o pueden ser todos en conjunto que lleguen y llegue nada más uno más que le provoque ese tipo de psicosis. Hay trastornos delirantes. Los trastornos delirantes están relacionados con el síntoma principal que es los delirios. Los delirios son el síntoma principal de este trastorno, que es una creencia muy intensa, o una certeza casi casi de que las cosas, las que suceden, que no son para la realidad, son ciertas para esta persona. Entonces, una persona que tiene, por ejemplo, está viendo la televisión, de repente aparece, por ejemplo, un número como el 357 y de repente dice, no, es que me están mandando un mensaje por el 357, es que me quieren hacer algo, es que me quieren perseguir, es que me quiere hacer algo Estados Unidos, o es que ya los Illuminati ya vienen para acá. Todos esos se llaman trastornos delirantes, son delirios con creencias de algo que no es real, que puede aparentarse real, pero que en la realidad no va a suceder jamás. Son cosas que propiamente la persona está fabulando, está inventando, está creando una historia a partir de algo que sí es real.
Puede haber psicosis orgánicas. Las psicosis orgánicas son consecuencia de lesiones, por eso se llama orgánicas, porque son consecuencia de lesiones o de enfermedades orgánicas. Pueden haber traumatismos, puede haber infecciones, puede haber tumores, puede haber síntomas neurológicos. Y dentro hay una historia en el siglo pasado cuando estaban en una mina que le estalló a una persona se estalló un cartucho de dinamita, alguna cosa así, y se le clavó en el ojo, salió por la cabeza, y una persona que era muy tranquila, que era muy agradable, se tornó muy violenta, se tornó muy violenta, se tornó agresiva, se tomó desaliñada, etcétera. Entonces, todas estas cosas están relacionadas con alguna lesión o con alguna enfermedad orgánica, como traumas, como infecciones o incluso tumores que tienen también, están acompañados de síntomas neurológicos. No es nada más el proceso que estás viendo en la persona que dice, ay, no, es que yo tengo delirios o estoy viendo alguna cosa rara, o no, sino que esta persona, cuando se hace una exploración neurológica, se encuentran datos neurológicos patentes de que hay algo dentro de su cuerpo y que está provocando todo esto. Esto se llama psicosis orgánica porque tiene algo orgánico, porque tiene alguna enfermedad que podemos demostrar que existe en el cuerpo que le está provocando todo esto. El brote psicótico, que es lo que les comentaba, que de repente una persona empieza a tener una características de este tipo, empieza a salirse de la realidad, empieza a tener alucinaciones, tener ilusiones, y dentro de este brote psicótico, por ejemplo, este brote psicótico consiste en la reactivación aguda de síntomas que son del tipo psicótico. Uno de estos características podríamos encajonarla de esto en la película del Resplandor. Si alguien vio la película del Resplandor con Jack Nicholson, les recomiendo, es una muy buena película, es un buen thriller, donde la persona aparentemente es una persona que está muy cuerda, que es una persona que es muy honorable, que es muy eh, em, metódica en ciertas cosas, llega a un hotel y en el hotel, a través del encierro, se provoca esos síntomas psicóticos que hacen que intente asesinar a su familia. Entonces, bueno, se llama El Resplandor, se las recomiendo, es muy buena película de Jack Nicholson, es por ahí por los 70s, 80s más o menos del año del siglo pasado, y por si quieren verla, pues véanla para que vean algunos de los síntomas que son las características de la psicosis. La depresión psicótica, perdón. La depresión psicótica tiene síntomas de psicosis, pero está acompañada de una depresión aguda, una tristeza profunda, tiene síntomas de tristeza, pero no tiene síntomas maníacos. ¿Por qué se les dice aquí que no tiene síntomas maníacos? Síntomas maníacos están relacionados con euforia, con una alegría desproporcionada, demasiado intensa, y de repente vuelven a aparecer periodos de depresión, porque si tiene síntomas maníacos, entonces puede estar relacionado más bien con un trastorno bipolar. Eso es, trastorno bipolar está relacionado con síntomas maníacos. Pero aquí estamos hablando de depresión psicótica, y la depresión psicótica habla de una depresión, una forma de tristeza prolongada, muy intensa, donde aparte tienes síntomas psicóticos. Esos se presentan en algún momento de la enfermedad. ¿Qué momento? En el que sea. El proceso de la enfermedad se pueden presentar. Proceso de una enfermedad que pueda ser una psicosis, se presenta síntomas de tristeza, o en un proceso de tristeza también se procesa, en una depresión se agregan síntomas psicóticos. La paranoia o psicosis paranoide está relacionado, paranoia, que estamos hablando hace rato, de persecuciones, de sensaciones de persecuciones. Esta afecta el contenido solamente del pensamiento, no tiene ruptura con la realidad. O sea, la persona no ve alucinaciones, no ve ilusiones, simplemente lo que está teniendo es una ruptura con la realidad, pero porque se afecta el pensamiento de una cuestión real, una situación real en la cual nosotros estamos bien, esta persona está viviendo su realidad, está viendo la televisión, los números que aparecen son reales, o aparece un ojo, por ejemplo, en la televisión como este, y de ahí comienza a crear una historia. Esta no tiene una ruptura con la realidad, todo lo que ve es real, simplemente en su mente comienza a crear esa historia, esa fabulación. Entonces,
No tiene causa tampoco orgánica ni tóxica. O sea, no está relacionada con alcohol, con drogas, con ninguna otra cosa. No tiene ninguna relación, solamente está relacionada con el pensamiento. Tampoco afecta la percepción de otras áreas del cerebro. No afecta la visión, no se pierde la visión, no se pierde la audición, tampoco se aumenta, tampoco se escuchan voces, no, solamente es el puro pensamiento de la persona. Esto se había manifestado como una especie de desconfianza que no es realista para los demás. No está relacionada con los demás. Una persona que ve la televisión y ve un ojo de este tipo, pues ve el ojo y simplemente lo ve y se acabó. Pero hay las personas que simplemente por ver el ojo ya piensan que los están viendo ellos y crean esa fabulación. Esta no tiene tampoco una sensación de ser perseguido, ¿sí? Puede ser relacionada con algo que le está viendo, puede ser algo, y en ocasiones sí puede llegar a tener cierto tipo de delirio persecutorio, de me quieren hacer daño, pero no son agrados importantes, ¿sí? La manía, la manía que es una excitación o una euforia. Cuando estamos hablando de manía y de depresión, ese trastorno bipolar, estamos hablando de ese trastorno bipolar y tiene estos dos componentes, manía y depresión. Entonces vamos a ver lo que es primero la manía. La manía es una forma de excitación o de euforia, ¿sí? Produce una euforia más allá de lo natural donde puede haber fuga de ideas, donde puede haber ideas que de repente se salgan de la boca o se salgan de la mente y las vomite, por así decirlo. Puede haber insomnio, puede haber hiperactividad, la persona se puede mover mucho, puede haber delirios de persecución, de grandeza, de lo que sea, puede haber cierto tipo de delirios. Se fragmenta el comportamiento, el comportamiento empieza a fragmentarse y puede adoptar incluso idea de personas, de varias personas al mismo tiempo, o de varias personas en segmentos, donde pueda la persona estar pensando que, ay, ¿y ahora qué pasó? No sé dónde estoy, ¿sí? Como si estuviera en otro momento, en otro lugar, o tomando la personalidad o comportamiento diferente al que se está comportando o como se comporta normalmente la persona. Hay distracción, hay excesivas actividades en que la persona habitualmente no hace, hay discernimiento deficiente, está irritable, tiene poco control de su temperamento, o sea, lo intentan controlar y empieza a tratar de evitar ese tipo de control por el resto de las personas. Tampoco tiene autocontrol, es imprudente, como si estuviera tomando alcohol, drogas o drogas en exceso, pero no las toma, es parte del proceso que tiene. Relaciones sexuales de riesgo, o sea, no usa preservativos o tiene relaciones con personas que pueden ser múltiples relaciones o que pueden ser relaciones sexuales con alguna persona de riesgo y no toman precauciones para poder solventar esos riesgos. Le gusta apostar mucho, le gusta gastar, regalar dinero, tiene pensamientos apresurados. La persona habla demasiado rápido o habla mucho y empieza a fabular muchas historias, pero en estado de excitación. Tiene creencias falsas de sí mismo. Puede ser creencias de megalomanía, que son creencias de que yo soy superior, yo soy el más fregón del mundo, o puede ser que sea una persona que se apachurre y diga, no, es que yo no valgo nada, etcétera. Unas creencias diferentes a sí mismo y a sus capacidades. Habla muy rápido, tiene preocupación por cosas que no son ciertas, como delirios, también puede manejar también delirios. Entonces, la manía es una especie de excitación acompañada de un comportamiento inadecuado. La depresión es el otro componente de la bipolaridad que estábamos viendo en el proceso este que estamos teniendo aquí, de la parte de que no se afecta la percepción, no hay realidad, no hay causa orgánica, no hay sensación de ser perseguido, y aquí, la depresión psicótica no tiene síntomas maníacos, y lo manejamos precisamente porque en esta parte estamos hablando de depresión. Y como la depresión no tiene el componente maníaco, pues entonces no se confunde con esta parte de la bipolaridad, del trastorno bipolar. En la bipolaridad, si hay manía, hay periodos en los que tiene manía o está excitado, demasiado excitado, y de repente ¡fum! Se apachurra, se baja como si se le acabara la pila y empieza a tener tristeza, empieza a tener ideas o sensaciones o emociones de minusvalía grave que son todos los días hasta que pasa el episodio de depresión y después se vuelve otra vez maníaco y luego otra vez se vuelve a volver depresivo. Son procedimientos que pueden durar horas o días.
en un episodio. Pueden durar horas o pueden durar incluso hasta minutos en un episodio y de repente cambia la actitud diferente completamente de estado depresivo a un estado maníaco. Hay fatiga o falta de energía, hay baja autoestima, hay mala concentración, hay mala memoria y toma decisiones, le falla en la toma de decisiones, toma muchas malas decisiones, hay desesperanza, o sea, la persona comienza a tener sensación de que no vale la pena la vida, se culpa, tiene pérdida de placer por actividades que antes disfrutaba, como en la depresión, donde estás teniendo ideas de que pues no vale la pena la vida y que aparte pues no vale la pena tampoco ejercer alguna actividad cuando le dice el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra, dices que mira, tienes que hacer un ejercicio, no, es que no me llama la atención. Y